Buenas noches a todos, muy bienvenidos. Un verdadero placer poder compartir con ustedes esta jornada que va a ser CLIC, que seguramente para cada uno de los que estamos acá va a ser una excelente oportunidad de generar nuestros propios clics. Y para empezar a hablar, para empezar a comentarles, para empezar a disfrutar de estos 18 minutos, yo quisiera que tengamos presente esta pregunta. La pregunta es ¿por qué no? Y tratar de pensar que la historia de CLIC también tiene que ver con esto. Tiene que ver con un sueño que empezó con un soñador que se llama Marcelo Katz, que empezó a pensar de qué manera podemos nosotros transmitir judaísmo de una manera diferente y conjugar en una misma sala 3 generaciones donde estén los padres, los hijos y los abuelos, todos juntos aprendiendo y transformándose a partir de historias. Entonces la pregunta ¿por qué no? Es la que va a tratar de llevar el hilo conductor que vamos a compartir ahora. ¿Y qué tiene que ver esto con CLIC? CLIC es el arte de contar historias. CLIC es el arte de aprender a través de historias de otros. Y el arte de contar historias, en realidad, está vinculado con que cada uno de nosotros tiene diferentes maneras de aprender, diferentes maneras de crecer, de desarrollarse y de inspirarse. Pensemos qué hace cada uno de nosotros cuando quiere crecer, cuando quiere aprender algo nuevo. Hay diferentes metodologías que utilizamos. Ahora bien, hay una metodología que es la que utilizamos en CLIC, que es lo que se llama el storytelling, el relato de historias. Pensemos la cantidad de cosas que cada uno de nosotros hemos aprendido a partir del relato de historias. Y esto es lo que quiero concentrarme y quiero explicarles cómo nos impacta a cada uno de nosotros. Pensemos qué hacemos con los chicos. A los chicos les relatamos historias, algunas verdaderas, otras de fantasía, pero tratamos que aprendan de diferentes temas a partir de historias. Pero no solo eso. Pensemos cómo aprendimos cada uno de nosotros el judaísmo. De qué manera nos transmitieron la historia de Noah, la historia de Abraham, la historia de Moshe, de Herzl, de Ana Frank o de Yitzhak Rabin. Fuimos viendo sus historias y a partir de sus historias aprendiendo lo que fue nuestra propia historia del judaísmo. Pensemos qué pasa con nosotros mismos. Esta primera foto es de la inmigración judía en Uruguay y cómo llegaron, a lo mejor algunos de los que están en esta sala, o los padres o los abuelos, y llegaron en esa oportunidad y nos relatan lo que fue la inmigración judía a Uruguay. Pero no solo esto, aprendimos a partir del casamiento de nuestros padres qué pasaba en ese momento, lo que una maestra, una morá o una profesora o un profesor pudo enseñarnos. Y obviamente sabemos que acá hay muchos madrijim, pensemos la cantidad de oportunidades que cada madrij utiliza historias para tratar de ilustrarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que pasa con las historias? Nos identificamos con el personaje, sufrimos con el personaje, pero también disfrutamos con el personaje. Y empieza ese proceso tan interesante de empezar a ser nosotros el propio personaje. Pero no solo esto. La diferencia que tenemos en CLIC es que nosotros escuchamos estas historias que son relatadas por los propios protagonistas. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a cada uno de los protagonistas de las historias y aprender a partir del relato directo de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Le agrega un grado de credibilidad y un impacto que es muy superior a que me relate otro. Una cosa es que yo escuche en algún video, en alguna película, que lo lea en un libro. Muy diferente es que el mismo protagonista me lo cuente a mí mismo. Y tal vez la clave está que al escuchar al otro podemos comprender qué nos está pasando a cada uno de nosotros. O más profundamente, qué quisiéramos que nos pase a partir de lo que le pasó al otro. Porque estas historias son para inspirarnos, estas historias son para tratar de pensar cuáles son mis propios clics a partir de los clics de la otra persona. Escuchar a otros y pensar, ¿cómo me impacta? ¿Cómo lo hizo él? ¿Cómo lo haría yo? ¿Qué es lo que haría yo si hubiese estado en su lugar? Y este es el desafío que nos propone CLIC. Tratar de ver qué les pasó a otros y a partir de lo que le pasó al otro, qué hubiera hecho yo mismo. En el judaísmo, pensemos, hay una tradición muy larga del relato. Pensemos cómo se fue transmitiendo toda nuestra cultura, nuestra religión, nuestra tradición a partir de relatos. Inclusive, cada una de las cuestiones que están en el judaísmo son de relatos de generación en generación y cada uno le fue transmitiendo a otro, que en algún momento se documentó y se registró.
pero pensemos que hace muchos años, cuando hablamos hace 2500 años, hace 2000 años, hace 1500 años, lo que se hacía es cada generación le relataba al otro y ahí ya estaba presente el storytelling. Pensemos que el judaísmo tiene una historia larguísima de relato y de contar historias. Y tal vez lo que puede sintetizar lo que es Click es la frase que dijo el bisnieto del Baal Shem Tov, el Rabbi Nachman de Breslov. Y fíjense qué elocuente que es lo que él nos transmite. Él dice, hay quienes cuentan historias para ayudar a dormir a la gente. Y muchas veces vemos que a los niños se les trata de contar una historia para que se duerman. Sin embargo, la propuesta que hacía él es contar historias para despertarlos. Y esto es Click. Es contarnos historias para despertarnos cada uno de nosotros. Y esa es la propuesta que tenemos nosotros acá en esta noche. Tratar de tener historias relatadas por sus propios protagonistas que puedan inspirarnos y puedan despertarnos. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero como vamos a ver a muchos otros haciéndolo, lo que tenemos que pensar es cómo puede cambiar nuestra vida a partir de la historia del otro. ¿Qué es lo que ha cambiado de la vida de los otros a partir de otras historias? Pero a partir de esas historias, ¿qué va a cambiar de nuestra propia historia? Y es un proceso de cambio que no estamos diciendo que es fácil, es un desafío interesante al cual cada uno de nosotros debe enfrentarse. Cada uno de ustedes es el responsable de escribir y relatar su historia. La pregunta es, ¿qué están haciendo para escribirla? ¿Qué proceso intelectual, qué proceso emocional están siguiendo para tratar de escribir una historia diferente? Piensen, si cada uno de ustedes tuviera que pararse acá, en este lugar, y relatar su historia, ¿qué nos contaría? ¿Qué nos compartiría de su propia historia? Ese es el trabajo que nos vamos a proponer cada uno de nosotros. Con lo cual, a partir de hoy, algo de nuestra propia historia puede cambiar. Y pensamos que Click es el camino que nos puede llevar a cambiar esa historia. Pero como no queremos que sea solo teoría, no queremos que solamente esté en un PowerPoint, no queremos que solamente escuchen a la gente, queremos que se involucre cada uno de ustedes. Vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Le vamos a pedir a todos que se paren. Todavía no lo hagan, ahora le vamos a pedir, ahora se van a parar. Que identifiquen a alguien que está atrás, adelante o al costado que no conozcan. No puede ser ni con el primo, ni con el tío, ni con nadie. El que menos conozcan de alrededor de ustedes. Y en solo 30 segundos piensen en contarle una historia que haya sido significativa para ustedes y que piensen que a la otra persona le puede resultar significativo. Con lo cual van a pasar dos cosas. Primero, ustedes van a hacer esa introspección para tratar de ver cuál fue una historia de mi vida que me impactó. Pero por otro lado, cómo puedo impactar a partir de mi historia en la historia del otro. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que cada uno de los que está acá, a partir de hoy, empiece con su propio clic. Con lo cual tenemos un minuto, dividido en dos segmentos de 30, para hacer este ejercicio. Levantémonos y hagámoslo, ya mismo. Cambiamos a la historia del otro. Ahora escuchamos y el otro nos comenta. ¡Ya! Últimos 15 segundos. Últimos 5 segundos. Muy bien. Tiempo. Nos sentamos. Ustedes fíjense que solamente con 30 segundos de relato y 30 segundos de escuchar una historia, algo de nuestra vida puede cambiar. Pensemos que esto ya tiene un sentido, que es a partir de otra historia, impactar en nuestra historia y a partir de nuestra historia impactar a otro. Cada vez que vayamos avanzando en los relatos, lo que les pido es, si cada uno de ustedes estuvieras parado acá, ¿qué historia nos relataría? ¿Cuáles son los clics que tuvieron en su vida y qué fue lo que los llevó a tomar cada una de esas decisiones? Entonces yo les voy a contar parte de mi propia historia, porque esto es parte de lo que es Click también.
tratar de relatar segmentos de la historia personal. Y traté de buscar una frase que sintetice lo que va a ser mi relato. Esto tiene que ver con una frase muy judía y que la llevamos muy adentro cada uno de nosotros y que tiene 3 segmentos con 3 preguntas. Si yo no estoy para mí, ¿quién está? Si estoy solo para mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? Vamos a tratar de ver a partir de ciertos clics por qué estoy hablando de esto. Y primero creo que es importante que sepan de dónde vengo. En el judaísmo se dice que si no sabes de dónde venís, difícilmente vas a saber a dónde vas a ir. Y creo que es importante que conozcan que me crié en una familia judía típica argentina, hace 40 años aproximadamente, donde obviamente las posibilidades eran bastante limitadas. Me crié en una casa donde era muy importante el estudio, donde el legado que recibí de mis padres fundamentalmente fue el intelectual, no el económico, y donde los valores fueron los que fueron marcándonos a lo largo de toda nuestra historia. Estudié en la escuela primaria judía, en la escuela secundaria pública y también en el Seminario Rabínico Latinoamericano. Estudié en la universidad pública y también en el Seminario Rabínico Latinoamericano. Y durante toda mi historia fui conectándome con el judaísmo. No porque iba a ser rabino, sino porque pensaba que era una fuente inagotable de aprendizaje y de crecimiento. Y mi vida se dividía entre el deporte que hacía en Maccabi, entre lo que era la actividad de la facultad, lo que era la actividad del seminario, y trabajar mucho en distintas instituciones judías durante todos mis estudios universitarios. Pero lo interesante es que ahí vino el primer clic de mi vida. Y cuando estaba en 4º año en la facultad, tenía un profesor que me ofreció trabajar en la consultora más importante que había en ese momento en Argentina y a nivel mundial, que se llamaba Arthur Andersen, que lamentablemente después de ciertos dilemas éticos desapareció. Pero lo interesante es que cuando me llaman a trabajar, era un proceso muy complejo para ingresar. Y yo dije, por más que estudio en la facultad, estudio a la noche en el seminario y trabajo en un montón de instituciones y realmente ganaba bien económicamente, voy a participar como un mecanismo de aprendizaje y de exponerme a algo distinto. Y cuando me llaman, participo del proceso y termina el proceso después de como 10 entrevistas, me dicen, bueno, entraste a trabajar. Digo, ¿cómo entré a trabajar? Sí, entraste a trabajar. ¿Y cuántas horas se trabaja? Trabaja 8 horas. ¿Y cuánto pagan? X. La verdad es que yo trabajando mucho menos tiempo, ganaba mucha más plata. Y le dije, no quiero. 21 años tenía en ese momento, 4º año de la facultad. Y con una soberbia, viendo a la distancia, que era muy grande. A la semana me vuelven a llamar y me dicen, queremos que entres a trabajar porque nos interesa tu perfil. Yo le dije, no me interesa, por esa plata no voy a trabajar, ese tiempo no lo voy a destinar, yo tengo que estudiar en la facultad y tengo que estudiar en el seminario. La tercera vez que me llama directamente mi profesor y me dijo, mira pibe, yo quiero que entres a trabajar, vas a trabajar gratis y venís para aprender. Y yo dije, esto es lo que quiero. Y eso fue lo que me marcó. Y honestamente, desde ese momento, hace más de 25 años, empecé a trabajar en el área de recursos humanos y trabajar con gente. En ese momento ni siquiera sabía la existencia de la palabra recursos humanos. No me imaginaba que alguien podía llegar a trabajar en una empresa en el sector de recursos humanos. Y esto fue subirme al tren en el momento adecuado. Y al día de hoy sigo agradeciendo a ese profesor que fue mi jefe durante 8 años. ¿Y saben cuál era mi trabajo? Era llevarle el portafolios, participar en reuniones, callarme la boca, tomar notas y sintetizar otros libros para que él pudiera escribir sus libros. Sin embargo, fue una fuente inagotable de aprendizaje. Fue una oportunidad de enorme aprendizaje. Y a veces, en nuestras vidas, ese momento sucede. Y hoy, que estoy en contacto con infinidad de jóvenes profesionales, universitarios, que no saben de qué estudiar, de qué trabajar, siempre les digo, fíjate de tener un maestro, de tener un mentor, de tener un tutor, un coach, alguien que te ayude para que tu carrera sea lo buena que puede ser. Porque todo tu potencial se puede canalizar efectivamente si tenés alguien que te ayude en ese recorrido en los primeros pasos. Y este fue tal vez mi primer clic profesional. Ahora, lo interesante fue mi segundo clic. Después de aproximadamente 8 años de trabajar ahí, llega un momento donde tengo que ir a hacer un viaje a España, un trabajo muy grande ahí, y estaba por nacer mi segundo hijo. Nosotros tenemos con Andy, mi señora, mi hija mayor, Natalie, que tiene 22 años, y en ese momento mi hijo estaba por nacer. Entonces me llama mi jefe y me dice, mira, tenés que ir a hacer este trabajo, está buenísimo, hay mucha plata de por medio. Le digo, perdóname, no puedo ir porque está por nacer mi hijo. Me dice, en inglés me lo respondió, me dice, so what? ¿Y qué? Digo, ¿cómo y qué? Está por nacer mi hijo y nace una sola vez en la vida. A lo que me responde, bueno, pero lo va a tener tu señora. Yo ya dije, bueno.
Creo que tuvo algo que ver, no estoy seguro, pero creo que tuvo algo que ver. Ahora, por otro lado, si nace una sola vez en la vida y yo no estoy, ¿qué va a pasar? Es decir, yo no puedo ver el nacimiento, obviamente en esa época todavía no hay internet, ni un montón de cosas que hay hoy, y tampoco lo haría. Y en ese momento, que fue exactamente 1 año y 1 mes antes de que yo me fuera a Arthur Andersen, que finalmente me fui, y tampoco viajé a España, decidí que me iba a ir. Y fue mi corte psicológico. Y esto me dejó una enseñanza muy grande. Cuando estamos en este tipo de organizaciones, que pueden ser grandes, pequeñas o medianas, que pueden ser internacionales o nacionales, siempre existen otras prioridades que sean superiores a lo que puede pasar con vos, con tu vida personal, familiar o social. Y a veces, si uno no pone el límite, si no dice hasta acá llegamos, las organizaciones te terminan arrebatando. Y este fue tal vez el aprendizaje más grande que me llevé de ahí cuando decidí irme. Y justamente el mensaje es Ubaharta Bahaim, y elegirás por la vida. Muchas veces no nos damos cuenta que trabajamos, y no nos preguntamos para qué trabajamos, ni cómo podríamos trabajar mejor, ni si ese es el mejor lugar para que trabajemos. Y luego vino un tercer clic, que en mi vida me marcó muchísimo. Y esto tuvo que ver cuando hace 15 años ingresé a trabajar en Coca-Cola. Y fue realmente muy interesante esa experiencia, porque el primer día que entro a trabajar, después de un proceso también bien complejo, con viajes a Atlanta, con entrevistas, con uno, con el otro, estaba muy interesante, la compañía era bárbara. Y el primer día tengo, dentro de lo que se llama el proceso de inducción a la compañía, una reunión con un gerente muy antiguo de la compañía. Y me voy a la entrevista y me dice, mirá, pibe, me acuerdo la voz, ¿no es cierto? Mirá, pibe, los que trabajamos en esta empresa, por nuestras venas no circula sangre, circula Coca-Cola. Yo digo, bueno, acá estamos complicados. Primer día, imagínense la sorpresa. Yo dije, a ver, primero, no sé nada de medicina, pero siempre me dijeron que si la sangre tiene burbujas te va a ir bastante mal. Y en segunda instancia, si tu identidad es la identidad de la compañía, estás bien complicado. Y me di cuenta que mucha gente adopta como apellido de casado el apellido de su compañía. Y olvida que su identidad va mucho más allá de la identidad de la compañía. Y que es muy bueno para las empresas y muy bueno para las personas tener sus propios proyectos que alimenten a la empresa. Esto no quiere decir que no tenés fidelidad con la empresa. Esto quiere decir que vos podés aportarle muchísimo más a la empresa cuando vos tenés tu propia identidad que fortalece y potencia todo lo que es la identidad de la empresa. Y desde ese punto de vista hay una discusión enorme que se tiene cuando, lamentablemente, desde el rol de recursos humanos, también uno tiene que desvincular a la gente. Y muchas veces se dan cuenta que toda la identidad de la persona pasaba por la identidad de la compañía. Y la gente se queda muy pobre, y la gente se queda muy enganchada. Y para ir cerrando, les quiero contar la última experiencia, y que tiene que ver por qué en mi vida dediqué también a escribir y a compartir con otros. Básicamente por esto, porque si estoy solo para mí, ¿quién soy? Y la realidad es que si yo no comparto con otros la increíble experiencia que tengo, es realmente un hecho muy egoísta. Y por eso dediqué en mi vida mucho tiempo también a escribir y a compartir esta increíble experiencia. Tener un trabajo que me apasiona y adoro, pero que quiero que muchos otros más puedan identificarse con él. Sintetizando todo lo que les fui contando. Primero, siempre tenemos que acordarnos de nuestros orígenes y no olvidarnos de dónde venís. En segunda instancia, siempre busca tu momento. Todos tenemos nuestro momento y a veces pasa el tren y no tenemos que subir ese tren. Tercero, no dejes de pensar en vos. Si vos no pensás en vos, nadie lo va a hacer. En cuarto lugar, no pienses solo en vos. Si pensás solo en vos, sos bastante pobre respecto a lo que la sociedad exige de vos. Construí tu marca personal. Todos tenemos un elemento diferenciador que nos permite construir nuestra propia marca personal. Y por último, nunca te la creas. Humildad, humildad, humildad. Es tal vez el principal mensaje que he aprendido a lo largo de estos 25 años de trabajo. Podemos estar muy arriba y nos bajan de un ondazo. Nunca tan abajo y nunca tan arriba. Siempre humilde, tranquilo, sincero, honesto, íntegro. Y la pregunta que nos hacemos siempre, why not? ¿Por qué no? Lámalo. Muchísimas gracias.